Batman. Hola crocheteros, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer este gorrito de Batman que les llevo prometiendo desde la semana pasada, así que bueno, por fin aquí está, después de luchar un poco con las orejas porque quería que quedaran súper rectas y creo que por fin lo logré. Vamos a empezar. Bueno, yo voy a usar una lana semigruesa para ganchillo de 4 a 5 milímetros. Aquí abajo les dejo la lista de todos los materiales que vamos a usar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es un gorrito básico a crochet. Aquí en la i desplegable les dejo las instrucciones de gorrito básico a crochet para todas las tallas. Y una vez hagamos nuestro gorrito básico, vamos a comprobar que la altura final del gorro, o sea, lo que mide desde la punta hasta la parte de abajo, sea lo siguiente para cada talla. Bien, cuando ya tengamos esa altura de nuestro gorro, igual es un poquito más largo de lo normal porque tiene que llegar hasta las cejas de la persona, pues cuando ya tengamos esa altura final, vamos a identificar la parte de atrás de nuestro gorro, que es donde están las costuras, donde cambiamos de fila. Esa es la parte central de la parte de atrás. Entonces vamos a poner la parte de adelante encima y con un marcador o un hilito de otro color vamos a marcar el punto central de la parte de adelante, o sea, como la nariz, porque aquí vamos a hacer el antifaz. Entonces aquí no vamos a marcar un punto como tal, o sea, no una barriguita, sino el espacio entre dos barriguitas, porque la nariz van a ser 2 puntos, entonces necesitamos estar justo en la mitad. Ahí ya está ese punto central de la parte de adelante. Estos 2 puntos al lado y lado van a ser la nariz y ahora voy a medir el huequito para los ojos al lado y lado. Entonces para cada talla vamos a medir los siguientes centímetros al lado y lado. Y bueno, como yo estoy haciendo un gorrito de 1 a 2 años, pues voy a dejar 6 centímetros desde ese punto central, desde ese marcador, hacia ambos lados. Entonces por aquí voy a poner mi marcador y ahora ya no con el metro, sino contando que tenga el mismo número de puntos, me voy hacia el otro lado y pongo el otro marcador. Muy bien, así me quedaron como los marcadores para empezar mi antifaz. Yo tengo 8 puntos a cada lado, aunque esto es distinto para cada uno de ustedes según la talla, según el hilo, así que no se guíen por los puntos, sino por los centímetros que mide cada huequito del ojo. Entonces ya que tenemos todo marcado, vamos a retomar nuestro tejido aquí por la parte de atrás, por donde estaba la costura, y empezamos las filas del antifaz. Vamos a empezar como si fuera una fila normal del gorro, hacemos 2 cadenas al aire y nos vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto disponible hasta llegar al primer marcador, como si fuera una fila normal del gorro de las que veníamos haciendo hasta ahora. Muy bien, aquí ya llegué al primer marcador haciendo puntos altos, he trabajado ahí inclusive y ahora voy a contar los puntos que hay entre el marcador, después del marcador y el punto que está justo a un lado del otro marcador. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque este ya va a ser de la nariz. Aquí tengo 6 puntos que van a ser mi ojo, la parte de arriba del ojo, y entonces a ese número, sea cual sea, cada uno va a tener puntos diferentes aquí, a ese número, no importa cuál sea, le vamos a sumar 2. Entonces a mí me queda 8, a ustedes, bueno, el número que sea, estos puntos más 2, ese es el número de cadenas que vamos a hacer ahora. Entonces yo hago 8 cadenas. Ahí están mis 8 cadenas, que son este número más 2. El número de puntos que ustedes tengan para el ojo más 2, ese es el número de cadenas. Ahora me voy a saltar todos estos puntos del ojo hasta el punto que está justo al lado del marcador, el primer punto de la nariz. Y ahí vamos a hacer un punto alto y un punto alto doble.
Entonces, para el punto alto, pues normal, enlazo e inserto ahí en el punto que está al lado del marcador. Y ahora un punto alto doble que, recordemos, es enlazar una vez, enlazar dos veces, insertamos en el mismo punto porque estamos trabajando ahí mismo la nariz y me quedan 4 aritos en el ganchillo, los atravieso de 2 en 2. 2, 2 y 2 y ahí está mi punto alto doble. Ahora en el punto que está al otro lado del marcador, o sea, en el segundo punto de la nariz, voy a hacer al revés, un punto alto doble y un punto alto. Entonces, punto alto doble primero, atravieso estos aritos de 2 en 2, ahí ya está mi punto alto doble y ahora punto alto normal. En el mismo punto, en la misma barriguita, que es el segundo punto de la nariz. Y ahí ya empezó mi nariz. Ya tengo un ojo, una nariz y ahora voy a crear el otro ojo que va a ser igual que el primero. Entonces, a este número de puntos de aquí abajo, que tiene que ser igual, le sumo 2 puntos, a mí me da 8, entonces hago 8 cadenas. Muy bien, y cuando ya haga esas cadenas, vuelvo a trabajar desde donde está el marcador hasta cerrar la fila haciendo puntos altos, ya como si fuera, pues eso, una fila normal de un gorrito básico. Aquí, el primer punto alto, ya está, y ahí sigo haciendo puntos altos hasta cerrar la fila. Voy a cerrar la fila, cerramos con un punto deslizado, como si fuera otra fila más de nuestro gorro. Y entonces a este lado, en la parte de adelante, ya vemos que nos quedó la parte del antifaz ya creada. Ahora simplemente vamos a hacer más filas para que quede integrado en el tejido. Muy bien, esa es la primera fila del antifaz. Entonces para la segunda fila del antifaz vamos a hacer puntos altos en cada punto, también como si fuera otra fila más de nuestro gorrito básico, hasta llegar a los huecos de los ojos. Bueno, muy bien, aquí ya hice el último punto alto sobre el último punto alto que tengo y me encuentro ya con las cadenas de los ojos. Entonces, el mismo número de cadenas que tenemos aquí lo vamos a hacer en puntos altos directamente en el hueco. Yo tengo 8 cadenas, entonces voy a hacer 8 puntos altos directamente en el hueco del ojo. Ahí 1, 2 y así vamos haciendo los puntos altos directamente en ese hueco, el mismo número de cadenas que tengamos. Bueno, pues aquí ya hice todos esos puntos altos, el mismo número de cadenas lo hice en puntos altos, los distribuyo un poquito ahí en el agujero del ojo y ahora me encuentro con esos 4 puntos, esas 4 barriguitas de la nariz. Entonces, en la barriguita del primer punto vamos a hacer un punto alto solito. Aquí un punto alto. En la barriguita del segundo punto vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Enlazamos 2 veces. Muy bien, ahora en la tercera barriguita vamos a hacer 2 puntos altos dobles otra vez. Muy bien, y ahora vamos a hacer un último punto alto en la última barriguita, solo uno. Y ahora me encuentro el otro ojo donde hago pues el mismo número de cadenas pero en puntos altos. Entonces yo tengo 8, ya sabemos esta parte cómo se hace. Muy bien, y cuando terminemos de hacer todos los puntos altos que corresponden al ojo, ya seguimos en los puntos altos aquí de la parte de atrás, como si fuera un gorrito básico normal.
y luego cerramos la fila con un punto deslizado. Cerramos esa segunda fila con punto deslizado y ahora para la tercera fila del antifaz vamos a hacer una cadena al aire, solo una, y nos vamos a ir haciendo puntos bajos en cada punto disponible hasta dar toda la vuelta hasta la nariz. Cuando lleguemos a la nariz ya nos vemos. Listo, ya llegué a ese punto central. Ahora voy a hacer 2 cadenas al aire para crear un pequeño pico. Y ahora sigo trabajando puntos bajos, pues ya en la otra mitad del gorrito. Voy a trabajar un par de puntos para que ustedes vean ahora que ahí nos queda como un ligero piquito en la parte de la nariz. Y ahora ya pueden entrar nuestras tijeras a cortar el hilo, porque ya terminamos el cuerpo de nuestro gorro. Entonces, bueno, para las orejas vamos a dejar el gorro a un lado de momento y vamos a hacerlas por separado. Entonces vamos a empezar con un nudo deslizado normal y vamos a hacer tantas cadenas como queramos para la base de nuestra oreja. Yo recomiendo 8 centímetros para tallas de niños y 10 centímetros para tallas de adultos. Yo tengo 14 puntos, pero bueno, ustedes los que tengan según sus gustos para orejas. Y ahora vamos a hacer una cadena extra y en la segunda cadena, desde el ganchillo 1 y 2, vamos a hacer un punto bajo. Ahí, mi primer punto bajo. Y voy a seguir haciendo puntos bajos en cada cadena hasta llegar al otro lado. Y entonces ahora vamos a hacer 2 cadenas al aire y vamos a hacer una disminución de punto alto en los 2 primeros puntos y en los 2 últimos puntos. Entonces, en estos 2 puntos, en estas 2 barriguitas, empezamos una disminución de punto alto. Enlazamos, insertamos el ganchillo en la primera barriguita y aquí solo atravesamos los 2 primeros aritos. Los otros 2 los dejo ahí en el ganchillo, paso a la segunda barriguita y hago como un segundo intento de punto alto. Aquí solo atravieso los 2 primeros aritos y ahora me quedan 3 aritos en el ganchillo y los atravieso todos juntos. Y esa sería mi disminución de punto alto. Donde había 2 puntos, ahora solo voy a tener 1. Me voy haciendo puntos altos hasta el otro lado, hasta que solo me queden 2 barriguitas disponibles. Entonces, enlazamos y nos vamos hacia el otro lado haciendo puntos altos. Muy bien, ya llegué al otro lado, solo me quedan 2 barriguitas disponibles y aquí voy a hacer otra disminución. Empezamos por aquí, dejamos 2 puntos y seguimos en la segunda barriguita y terminamos aquí la disminución. Y ahí ya tengo la disminución de ese extremo. Y voy a seguir así haciendo filas con una disminución en cada extremo y esto me va a ir tomando una forma de triángulo un poquito alargado porque es en punto alto. Entonces las instrucciones para todas las filas son 2 cadenas, disminución en las 2 primeras barriguitas, ahí está la del inicio y luego hago otra disminución al final de la fila. Muy bien, yo aquí ya estoy terminando la última disminución, la de la punta de la oreja. Así me quedó este triangulito. Y aquí voy a hacer una última cadena porque a veces las disminuciones se abren cuando no las cerramos con una cadenita al final. Y aquí ya podemos cortar nuestro hilo. Muy bien, y este triangulito lo vamos a repetir otras 3 veces, o sea, en total tenemos que tener 4 triangulitos de estos porque cada oreja van a ser 2 triangulitos unidos.
Para hacer una oreja vamos a necesitar 2 triangulitos y también un trocito de cartón que mida lo mismo que los triangulitos. Y ahora vamos a empezar a unir nuestros triángulos de lana. Entonces insertamos el ganchillo en una esquina de cada uno, traemos de nuevo la lana, hacemos una cadena para empezar y aquí nos vamos a ir haciendo puntos bajos. Vamos a insertar primero en el de adelante, después en el de atrás y ahí hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer un borde en punto bajo para que quede un borde gordito, bonito. Ahí está. Es importante que haya 3 puntos en la esquina para que nos quede una oreja con punta. Y aquí voy a aprovechar para meter mi triangulito de cartón, ahí como un sándwich. Podemos hacerlo sin el triangulito de cartón, pero bueno, creo que así le vamos a dar más rigidez, que es importante para la oreja de Batman. Y aquí para cerrar, pues simplemente punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Y ahí ya cerramos totalmente nuestra oreja. Y aquí el hilo que vayamos a cortar lo vamos a dejar bastante largo porque va a ser el hilo con el cual vamos a unir la oreja al gorrito. Entonces, bueno, y listo. Ahora vamos a coser. Entonces, vamos a ubicar nuestro gorro en todo el lateral, o sea, que la nariz quede ahí y la parte de atrás también quede ahí en la punta. Y vamos a coser nuestra oreja en el punto en el que el gorro deja de ser como redondito y pasa a ser recto, o sea, donde empieza la fase sin aumentos. En mi caso es esta fila, aquí vamos a coser nuestra oreja. Simplemente con nuestra aguja de lana vamos a ir cosiendo, vamos a procurar coser un poquitito de la base hacia arriba, luego todo el borde por abajo y luego otro poquito como para que la oreja quede hacia arriba. Y bueno, cuando ya hagamos la oreja del otro lado y escondamos todos los hilitos que tenemos por ahí, ya tendremos listo nuestro gorrito de Batman. Recordemos que también le podemos poner su logo de Batman, también les dejo el tutorial en la i desplegable, se lo podemos poner en la parte de arriba o lo podemos poner después en la camiseta o la chaqueta o lo que sea que tenga la persona que va disfrazada.